Bueno, lo que vamos a ver hoy es digamos, los principios de la hemostasia. ¿Qué es la hemostasia? La hemostasia son todos los mecanismos que mantienen la sangre fluida y dentro del compartimento vascular. Todo lo que contribuya a eso son mecanismos que están vinculados a la hemostasia. En una primera parte vamos a ver los mecanismos propios de la hemostasia. En una segunda parte, cuando ocurra un desbalance, si hay hemorragia o si hay trombosis, vamos a ver eso en dos presentaciones eh, aparte. Bueno, si ocurre un daño en un vaso, lo primero que ocurre es extravasación de sangre. Eso, digamos, la primera línea de defensa es el espasmo vascular, ¿sí? Eso reduce el flujo de sangre hacia el exterior y luego ocurre lo que se llama un tapón plaquetario. Las plaquetas se adhieren al endotelio expuesto y forman un primer tapón plaquetario. Este primer tapón plaquetario es inestable y debe ser estabilizado con fibrina que digamos, lo que hace es estabilizar este tapón planetario. Hace muchos años, Virchow propuso la tríada de que para que ocurra una hemorragia, una trombosis, este desbalance, debe haber necesariamente una alteración en el flujo sanguíneo, la rheología sanguínea. El flujo tiene que ser lo más laminar posible porque si no se activan los factores de la coagulación, o un problema en la pared vascular o un problema en la composición de la sangre. Es decir, acá tenemos, digamos, digamos para que ocurra la hemostasia o la hemorragia o la trombosis debe haber alguna alteración de este equilibrio. Es decir, entonces son muy importantes como actores en el tema de, digamos, en la hemostasia, el endotelio y la pared vascular, su integridad, digamos, todo lo que vincula el endotelio y la pared vascular. Son muy importantes las plaquetas, ¿sí? Con su contribución a la hemostasia primaria en el principio y los factores de la coagulación para estabilizar esto. La formación del coágulo, por lo general para estudiarlo se dice que hay una hemostasia que es primaria, que si un paciente tiene un problema en la hemostasia primaria, el sangrado es inmediato, y que son digamos, es la hemostasia de la activación plaquetaria, de la generación de ese tapón plaquetario, y una hemostasia secundaria que si el paciente tiene un problema en este nivel es una hemostasia retardada, digamos un sangrado retardado, y es la hemostasia de la generación de fibrina. Esto todo para estudiarlo, esto todo ocurre al mismo tiempo y muy pocas veces uno tiene una cosa tan clara como la, digamos, diferencia clínica de que el paciente sangre inmediatamente o sangre retardadamente y entonces vamos a ir al diagnóstico rápidamente o sabemos dónde nos tenemos que centrar. Es muy raro que eso ocurra. La hemostasia primaria, entonces, dijimos, fundamentalmente es la hemostasia de las plaquetas. Acá tenemos dos imágenes de microscopía electrónica de una plaqueta hacia la izquierda. Aquí las vemos en estado de reposo y otra imagen de plaquetas digamos, en estado activado y agregado, ¿sí? Donde emiten digamos, esas protrusiones citoplasmáticas, digamos, y con eso aumenta la superficie de fosfolípidos que necesitamos para iniciar la coagulación. Las plaquetas son de forma ovoide, discoide, y todo lo que contienen es lo que, digamos, tomaron del citoplasma del megacariocito. Por ejemplo, los organelos no tienen núcleo. Entonces, todo lo que tienen y todas las proteínas que tienen son o proteínas que capta por su sistema tubular abierto del plasma o las que ya venían de ese fragmento de citoplasma del megacariocito. Tienen gránulos densos y digamos un sistema tubular que obviamente todo esto es captado del megacariocito. En un primer momento lo que ocurre cuando la exposición de un daño de un vaso es la exposición al colágeno, ¿sí? Las plaquetas se adhieren a este colágeno que se expone y cambian, como vimos en la micrografía, de discoide a esférica con protrusiones citoplasmáticas. Es importante y esta activación, digamos, se adhieren las plaquetas unas a las otras y, digamos, lo que hacen es
liberan tromboxano A2, serotonina, ADP, y ¿esto qué hace? Esto amplifica y propaga la activación de estas plaquetas que se adhieren y que van generando un reclutamiento de más plaquetas. La mayor parte, bueno, de las plaquetas se acumulan en el sitio de la injuria, ¿no? Y la exposición de estos fosfolípidos en gran cantidad es crucial para el proceso. Acá tenemos un esquemita donde vemos que acá hay digamos, una disrupción del endotelio, una exposición al colágeno de los elementos formes de la sangre. Y bueno, acá tenemos ejemplificado cómo las plaquetas forman puentes, en principio adhiriéndose al colágeno por intermedio de un factor que se llama factor de von Willebrand, que lo vamos a ver con mucho detenimiento en la presentación de diátesis hemorrágicas, y entre ellas con el factor, con el fibrinógeno, por receptores que tienen las plaquetas, y a la vez están liberando más ADP y tromboxano, por ejemplo. Acá tenemos una fotito, una imagen, un dibujito de cómo sería el tapón plaquetario con glóbulos rojos, con plaquetas y generación de fibrina. Vamos a ver la información de la activación plaquetaria. In a first step towards clot formation, platelets are recruited to the site of vessel injury by now exposed molecules of the vessel wall, such as collagen and von Willebrand factor. This factor mediates the linking of platelets to collagen via a specific receptor in the platelet membrane. The resulting change of shape of the platelet from its resting state into the dendritic form indicates activation. The activated platelet in turn releases prothrombotic molecules such as adenosine diphosphate, ADP. By binding to its receptors, ADP induces aggregation. And recruits further platelets to the site. Thromboxane is another important mediator of platelet activation and aggregation. Under its influence, the platelets cross-link with each other. These interlocking mechanisms cause platelet activation to snowball. The clot grows rapidly. Activated platelets also trigger the coagulation cascade and thus the formation of thrombin. Thrombin, in turn, stimulates platelet activation even further, a continuous feedback loop. Additionally, thrombin induces the formation of fibrin for the mesh stabilizing the clot. The self-reinforcing process of platelet activation, crucial in the formation of blood clots, is an obvious therapeutic target in conditions caused by inappropriately triggered blood coagulation. Bien, entonces para el estudio y para hacer alguna división y tener algún tipo de parámetro, la manifestación clínica de la hemostasia primaria va a ser fundamentalmente de sangrado mucocutáneo, eso se manifiesta como petequias y como púrpura, y en la hemostasia secundaria el sangrado es más profundo, donde los sangrados son como hematomas o sangrado articular. La púrpura son, digamos, desórdenes fundamentalmente debido a desórdenes plaquetarios, dijimos un grado mucocutáneo, donde las petequias y las equimosis son, digamos, los más frecuentes. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejemplo de petequias y de equimosis y de púrpura. ¿Sí? Aquí es donde vemos la evolución de una hematomita o de una petequia o de algún, digamos, debido a la degradación de la hemoglobina. La hemostasia secundaria es la hemostasia de los factores. La hemostasia de los factores, digamos, fundamentalmente con la formación de un complejo que se llama complejo protrombinasa, se convierte la protrombina en trombina y el fibrinógeno en fibrina. Fundamentalmente es esto. Estos son, digamos, también una micrografía donde se ven la fibrina entrelazada
y glóbulos rojos. Las vías que se usan para su estudio clásicas son las vías extrínseca e intrínseca, que van a generar fibrina, que no son tales, pero para estudiar a la coagulación y para comprender las pruebas son Even under de physiological mucha utilidad. conditions, a small tear can appear in the wall of a blood vessel. In order to prevent blood loss, platelets and coagulation factors, such as the pivotal factor 10, acting in a coordinated manner, close this wound. The platelets are responsible for a first sealing of the tear. Then, a number of coagulation factors are activated, leading to the formation of fibrin strands which stabilize the growing clot. These processes can also be triggered inappropriately and play a major role in the pathology of ACS, VTE, and AF. Thromboembolic disorders can affect both types of blood vessels. Arterial or white clots are primarily triggered by the rupture of an atherosclerotic plaque. Arterial clots are platelet-rich. Venous or red clots, on the other hand, mainly consist of red blood cells and fibrin. Vascular injury, hypercoagulability of the blood, and venous stasis play a crucial role in their development. It is important to note that the formation of both types of clots, arterial and venous, always involves platelets as well as coagulation factors. Bien, entonces dijimos que para el estudio de hemostasia secundaria la podemos dividir en una vía intrínseca y una vía extrínseca que convergen en una vía final común. Y también dijimos que esto no es real, no es la, digamos, teoría actual de cómo se genera fibrina, sino que se sigue estudiando de esta manera porque es muy útil para interpretar las pruebas de uso diagnóstico que tenemos en el laboratorio. La vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía extrínseca, es la vía del factor tisular. El factor tisular lo que hace es activar el factor 7, que pasa a factor 7 activado y que en presencia de cantidades óptimas de calcio va a generar lo que se llama una tenasa extrínseca. No por tenasa de herramienta, sino por ten de factor 10 asa, para que actúa sobre el factor 10 y lo activa. La vía intrínseca que vemos hacia la derecha es la vía de un activador de contacto que activa el factor 12 y forma una cascadita de factor 12, 11, 9, 8 y va a formar lo que es la tenasa intrínseca con 9 activado, 8 activado, fosfolípidos, cantidades óptimas y calcio, y va a activar al factor 10. Esa tenasa intrínseca y tenasa extrínseca van a actuar sobre el factor 10, que ya es vía final común. En esta parte, digamos la vía final común, el factor 10 va a formar junto con el 5 lo que se llama complejo protrombinasa, que es el factor 2. Ese complejo protrombinasa en cantidades óptimas nuevamente de calcio y fosfolípidos que aportan las plaquetas va a formar trombina, y esa trombina va a actuar sobre el fibrinógeno y se va a generar fibrina, que puede estar estabilizado por el factor 13. Aquí tenemos otra animación de cómo es la cascada de la coagulación, un poquito más linda de lo que lo expliqué yo. At the site of vessel injury, the first platelets arrive to start sealing the wound. Simultaneously, the coagulation cascade with its various coagulation factors is activated. This involves two pathways, the extrinsic and the intrinsic pathway. Extrinsic activation begins with now exposed molecules of the vessel wall, such as tissue factor, which forms a complex with factor 7. Finally leading to the activation of factor 10. This factor 10A is the point at which the extrinsic and the intrinsic pathways of the coagulation cascades meet. The intrinsic pathway consists of various coagulation factors activating each other in a chain reaction. At its end,
a complex with an additional cofactor is formed. This complex now activates factor 10. Since the two pathways merge at the level of factor 10A, this factor has a pivotal role in the coagulation cascade. Further down the cascade, factor 10A in combination with 5A activates thrombin and induces the so-called thrombin burst. One molecule of factor 10A can catalyze the formation of 1,000 molecules of thrombin. These large amounts of thrombin cause the further activation of platelets and the enhanced formation of fibrin. Fibrin then forms strands, making up the mesh that stabilizes the platelet plug in an arterial clot and holds together the red blood cells in a venous clot. It can be concluded that the central role of factor 10A in the coagulation cascade makes it a viable target for therapeutic intervention in pathologically altered blood coagulation. Bueno, y tenemos un sistema que está más allá de estos dos sistemas, que se llama el sistema de quininas, que en ese sistema participan el quininógeno de alto peso molecular, la precalicreína y calicreína, esto es High Molecular Weight Kininogen, que fundamentalmente participan en lo que es inflamación, no está vinculado a la población, pero sí, digamos, alguna alteración a este nivel puede alterar alguna de las pruebas de uso diagnóstico. Una visión simplificada de todo lo que estamos viendo hasta ahora es que hay una vía intrínseca, que es la vía del factor 12, que con un sistema de contacto este factor 12 se activa e inicia una cascadita que termina en fibrina. Lo mismo pasa con la vía extrínseca, que es la vía del factor tisular, que activa el factor 7 y genera el complejo tenasa para que luego el complejo protrombinasa genere fibrina. En lo que se digamos, acepta actualmente es que hay un modelo celular. Este modelo celular consta de tres fases. Una fase de iniciación, donde una célula portadora de factor tisular expone este factor tisular y activa al factor 7. Esto genera en un primer momento pequeñas cantidades de trombina. Estas pequeñas cantidades de trombina lo que hacen es activar plaquetas, y las plaquetas van a generar en una fase de amplificación y propagación una gran cantidad de trombina. Ahora lo vamos a ver en una animación que es mucho más lindo. La idea también es que esto ocurre en fase fosfolípica. Es decir, si ustedes ven aquí una activación, una generación de trombina por el complejo protrombinasa, es mucho más eficiente cuando ocurre en una fase fosfolipídica. Aquí tenemos una visión de las tres fases de iniciación, amplificación y propagación. Fíjense que la célula portadora del factor tisular puede ser un monocito que expone factor tisular, se activa el factor 7, la trombina se genera en esta primera parte en pequeñas cantidades, pero al activar, digamos, vía factor 11 y 8 y 5 plaquetas, lo que se genera es una activación de varias plaquetas que lo que hace es propagar la generación de trombina. Aquí tenemos una animación. Hemostasis is the normal physiological response to limit blood loss after vascular injury. Blood clots are made up of activated platelets, red blood cells and fibrin, which hold the clot together. The process is mediated by around 30 proteins, which are known as clotting factors. Platelet activation and aggregation begins when vascular injury exposes collagen and von Willebrand factor from within the vessel wall to the blood. Platelets adhere to these proteins and become partially activated, changing shape and releasing signaling molecules which recruit more platelets to the site.
At the same time, a protein called tissue factor triggers initiation of the coagulation cascade, the process that leads to full activation of platelets and the generation of fibrin and clot formation. Vascular injury causes tissue factor on the outside of cells in the vessel wall to come into contact with factor 7A and factor 10A in the blood, leading to the production of a small amount of thrombin. This thrombin fully activates platelets and triggers a cascade of clotting factors that activate each other, culminating in factor 10A-mediated generation of a larger burst of thrombin production on the platelet surface. One molecule of factor 10A leads to the formation of 1,000 molecules of thrombin. Thrombin converts the soluble protein fibrinogen into insoluble fibrin strands at the site of vessel injury, while at the same time activating factor 13 protein to cross-link the fibers. The fibrin mesh stabilizes the clot and traps more platelets and red blood cells, facilitating its growth. In normal physiological conditions, the process of clot breakdown or fibrinolysis begins as the structural integrity of the vessel wall is restored. Endothelial cells begin to secrete a protein called tissue plasminogen activator, which activates the protease plasmin to degrade fibrin, dismantling the structure of the clot and restoring the integrity of the vessel. Lo que explicaba lo último, el video, es que hay un sistema final, que es el sistema fibrinolítico, que lo que hace es restaurar la integridad del vaso como estaba previamente a la injuria y a la reparación. La hemartrosis es una manifestación clínica, digamos, de los déficits de los factores de la coagulación. Esto es una manifestación clínica frecuente en los pacientes con hemofilia, bueno, que era frecuente, muy frecuente hace mucho tiempo, y en la actualidad con las profilaxis es un poco, digamos, más controlado, pero es un evento que lo que ocasiona es a la larga la disfunción de esa articulación por la muerte de la sinovial y de la degradación del cartílago articular. Es una complicación muy grave. Aquí tienen nuevamente un sangrado, digamos, de articulación, donde ven la diferencia de tamaño entre las dos. Esta rodilla está llena de... Aquí hay otra manifestación de sangrado profundo. Esta es una foto de un paciente con un hematoma muy grande del músculo psoas. El músculo psoas es un músculo postural, un músculo muy fuerte, pero si ocurre un desgarro y la extravasación de sangre, ocurre lo que es este hematoma que se genera por esta zona y va en caída. Los hematomas deben ser complicados con el tema de que puedan generar un síndrome compartimental, es decir, la sangre que se extravasa se aloja en las fascias, en las aponeurosis, en los espacios, digamos, que no deberían, digamos, y generan tensión y pueden generar una presión sobre nervios o vasos que ocasionen muerte celular, muerte de tejidos. Así que bueno, digamos, muchas veces tienen que ser incluso drenados estos hematomas. Acá tienen una tomografía computada del hematoma del músculo psoas, donde ven la diferencia, la simetría que hay en esta tomografía. Y bueno, y la hemostasia terciaria, que vendría a ser la hemostasia que, digamos, se activa luego de la generación de un coágulo. Ese coágulo lo que hace, a la vez que está generando su autocontrol, es decir, la misma trombina que genera fibrina también activa al plasminógeno que genera plasmina y que cliva a la fibrina. De esa manera tenemos una situación controlada del proceso de coagulación en el lugar de la injuria. El coágulo es disuelto por la plasmina y con eso se regenera
la situación inicial de ese vaso. ¿Quiénes participan en la fibrinólisis? El plasminógeno que digamos, por distintos activadores, ya la trombina o algún otro activador genera plasmina. Esa plasmina va a actuar sobre la fibrina y también sobre el fibrinógeno. Son dos sustratos de la plasmina y va a generar fragmentos como ven aquí, que son los productos de degradación del fibrinógeno fibrina, y los dímeros D, que son productos de degradación de fibrina. Esto está muy controlado, ¿sí? Está controlado por inactivadores del plasminógeno, ¿sí? Con alfa-2 antiplasmina. Digamos, es un sistema muy controlado porque puede actuar sobre el mismo fibrinógeno y puede, digamos, un sistema descontrolado de este tipo puede llegar a generar sangre. Acá tenemos en un esquema cómo se genera fibrina, ¿sí? Cómo se polimeriza. Este es el fibrinógeno que por acción de la trombina libera los fibrinopéptidos A y B y genera, digamos, monómeros de fibrina y fibrina polimerizada. El factor 13 lo que hace es estabilizar las uniones y estabilizar de esta manera la fibrina. La misma trombina que genera fibrina activa el plasminógeno a plasmina. Acá vemos unos, digamos, reguladores de todo este sistema, como el activador tisular del plasminógeno, que puede activar el plasminógeno también como la trombina, y que son regulados por el inhibidor del activador del plasminógeno PAI-1 y PAI-2, ¿sí? A su vez, también el sistema de calicreínas puede actuar sobre este nivel y activar a la plasmina. La plasmina también es inhibida directamente por la alfa-2 antiplasmina. Es decir, todo esto está muy controlado. Ahora, cuando la plasmina actúa sobre la fibrina formada o la fibrina o el fibrinógeno, va a formar fragmentos de degradación del fibrinógeno por un lado o de la fibrina por el otro. Lo que es importante es que hay un marcador muy importante que se llama dímero D, que aquí lo ven. El dímero D es un marcador que circula en sangre cuando se ha generado fibrina y cuando esa fibrina ha sido degradada por la plasmina. Es decir, es un marcador importante de que hay coagulación dentro de, digamos, hay coagulación, y si ese dímero D está muy aumentado, quiere decir que puede llegar a haber un proceso hepático de la coagulación. Bueno, para la próxima clase vamos a ver diátesis hemorrágicas y diátesis